Listo, hermano. Ok, muchas gracias, hermano Manuel, por la invitación y también a los hermanos y hermanos que nos están acompañando, que nuestro buen Dios les bendiga. Y espero pues que la lección nos ayude pues a ir entendiendo la palabra del Señor y creciendo en esto tan importante pues, que es el entender la palabra del Señor. Voy a compartir pantallas, hermanito, aquí voy. Muy bien. Si ven la presentación, ¿verdad? Ok. Jesús organiza a sus discípulos para la obra de evangelización. Estamos en Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 11. Ya analizamos los tres primeros versículos. Sin embargo, acostumbro a hacer un pequeño repaso porque me interesa que los hermanos eh, tengan el contexto completo de lo que se viene diciendo para que puedan comprender todo el mensaje, pues. Entonces, para repasar un poquito, pues, hablamos anteriormente que Jesucristo, la misión que él tenía era dar a conocer el reino del Señor, el reino de Dios, de que se había acercado en su persona, y para eso tenía que anunciar y dar todo el consejo que Dios le había dicho que enseñara. Pues entonces Cristo dijo en muchas oportunidades que todo lo que él hablaba no eran sus palabras, sino las palabras que Dios le había dado para enseñar. Entonces, en muchas oportunidades él dice, cuando está hablando con Dios, dice, porque las palabras que tú me diste para enseñarle a los discípulos, se las he dado y ellos las han recibido, pues, como dice Juan 17:8. Entonces, también dijimos que los milagros, las señales, los prodigios, tenían como propósito confirmar las enseñanzas de Jesús y establecer quién era. Y de esta manera Dios daba testimonio de que Jesús era quien decía ser y que sus palabras son verdaderas. Juan 5:30, Juan 5:36. El, el ministerio de Jesús se basó en predicar el evangelio a las ovejas perdidas de Israel, tratando de rescatarlas para Dios, confirmando su palabra y quién era por medio de los milagros y señales. Entonces, es importante entender, hermanos, para que también podamos entender qué son los milagros, eh, por qué hubo milagros en cierta época, porque es un tema que a pesar de que se enseña, siempre hay confusión dentro de la hermandad, pues. Los milagros, las señales, los prodigios tenían como propósito confirmar en primer lugar las palabras de Jesucristo y determinar y hacerle ver que Dios estaba con él y que él era aquel que estaban esperando. Después con los apóstoles también hubo ese tipo de señales, de prodigio, de milagros, con el propósito de confirmar la palabra que ellos iban enseñando. Ese era el propósito de los milagros. Cuando nosotros vemos los milagros eran realmente cosas eventos que, digamos que iban contra la ley natural, pues, porque de otra manera no podían pasar, pues. Pero no vamos a ahondar en eso. Disculpe. Sí, disculpe, hermano. Cerré el micrófono para poder toser. Ok, sigo. En Mateo 10 del 5 al 7 dice, a estos 12, estaban hablando de los 12 apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos a Jesucristo organizando a sus discípulos.
preparándolos para una labor que es muy importante, y era anunciar, hablar sobre el reino de Dios y sobre aquel que llegaría después de ellos, que era Jesús, porque Jesús tenía propósito de visitar estas ciudades. En la palabra vemos que la evangelización o anunciar el evangelio va dirigida a dos grupos diferentes de personas, ¿ok? La evangelización interna, que va dirigida a los miembros de la iglesia para su crecimiento, para su edificación y su capacitación, pues. Pablo dijo a los hermanos en Roma que él quería anunciarles el evangelio, pero ya ellos habían recibido el evangelio, que los llevó a obedecer, pues. Entonces, el evangelio tiene que ver con la palabra del Señor, con todo el consejo divino. Y la evangelización interna, pues, dirigida a aquellos, externa, que va dirigida a aquellos que no están dentro del reino de Dios. Efesios 4, del 11 al 3 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos esto que tiene que ver con la edificación interna de la iglesia, ¿ok? De los miembros de la iglesia. La intención es capacitarlos, perfeccionarlos, llevarlos a que puedan tener, desde el punto de vista espiritual, ser completos, ¿ok? Para toda buena obra. La evangelización externa, que va dirigida a predicar el evangelio a aquel que no sabe de Cristo o no le ha conocido correctamente. Estas personas son muchas más que los que están dentro de las iglesias del Señor, porque la mayoría están fuera de la iglesia, no pertenecen a la iglesia de Dios. Y esto pues son aquellos que hay que anunciarle la verdad del Señor, que hay que predicarles la palabra. Ellos tomarán su decisión, ellos determinarán si creen o no creen. Finalmente la mayoría no cree, pero lo importante es que nosotros los cristianos hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Ok? Eh, Bravo. Se habla de un evangelio personal, pero sin ninguna planificación ni organización. Cada individuo determina si quiere hablarle a las personas y cuándo lo hará, pues. Las iglesias locales no tienen ninguna responsabilidad, o tal vez no han planificado con lo que es organizar la evangelización a los perdidos. ¿Ok? Pero claramente nosotros vimos la semana pasada que Pablo, en Romanos 10 del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, para creer en alguien, ¿verdad? Tienen que escuchar y que se les hable de esa persona. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo van a escuchar las personas si no hay obreros que estén dispuestos a hablar, que estén dispuestos a predicar? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Lo que pasó con Cristo, todavía el nuevo pacto no había sido establecido. Lo que Cristo estaba anunciando es diferente a lo que, en parte, a lo que anunciaron los apóstoles, pues que ya hablaron de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero lo que notamos en el ejemplo de Cristo con sus discípulos es que Él los organizó para poder predicar y ser más eficientes en la labor de preparar a las personas para después la llegada de Cristo a sus ciudades. Jesús nos dejó una clara organización de cómo ordenar el trabajo de evangelización al perdido. En el ejemplo de los 70, los preparó y los organizó el Señor, y vemos un modelo efectivo de evangelización. En Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Sobre el reino de Dios era lo que ellos tenían que anunciar. Y No en le Lucas toca 9:6, arreglar la ropa.
Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea, había una labor, hermano. Si Cristo viene y no anuncia, no hace el esfuerzo de predicar, si Cristo viene y no prepara a unos discípulos para que predicaran, entonces difícilmente hubiese logrado su misión, porque él tenía una misión que llevar, pues. Antes de morir, él tenía que haberse dado a conocer, él tenía que haber preparado a sus discípulos, él tenía que haber anunciado lo que Dios le dio que dijese, pues. Eh, la designación o nombramiento de 70 hombres a visitar las ciudades que Jesús tenía planificado visitar. Es el Lucas 10:1, lo analizamos la semana pasada. Lucas 10:2 dice, y Jesús le decía a sus discípulos que la cosecha era mucha, pero son pocos los obreros. Y les instruye a que rueguen que el Señor de la cosecha envíe más obreros. Perdón. Les advierte que ellos son como corderos en medio de lobos. Estaba advirtiéndole del peligro que correrían, por lo cual debían ser astutos y entender que el trabajo que iban a llevar adelante no iba a ser un trabajo fácil, no iba a ser un trabajo sencillo. Entonces, bueno, después de este repaso, vamos a Lucas 10:4. Pero disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Dice la palabra, le dice él a los 70, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Disculpe que tengo un ataque de tos, me da un segundito. Voy a cerrar el micrófono, hermano Manuel, y ahorita me lo abre, por favor. Muy bien, disculpen las interrupciones. Ok, entonces él le da una serie de instrucciones a los 70. Ok, las provisiones para el camino, para el viaje, son limitadas por el Señor. O sea, básicamente las instrucciones que le está dando Cristo a ellos es que no llevaran muchas cosas, que no se proveyeran de muchas cosas. Y el propósito era enseñar a sus discípulos a ser primero organizados, pero al mismo tiempo confiar en el favor de Dios. Porque básicamente enviar a unos hombres a visitar ciudades, a predicar el evangelio, a sanar enfermos, sin llevar suficiente dinero, sin llevar suficiente comida y sin estar suficientemente preparados, implicaba que de alguna manera u otra Dios les iba a proveer lo que ellos le iba a hacer falta. Ahora, ¿de qué manera les iba a proveer? A través de la generosidad y la hospitalidad de las personas que los recibieran en esos pueblos. Jesús les instruye a que no hagan grandes preparativos, no se provean de muchas cosas. Debían confiar en Dios y en su providencia por medio de la hospitalidad de las personas generosas que conocerían en cada ciudad, quienes le alimentarían, le darían hospedaje y le ayudarían en lo que necesitara. ¿Ok? Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe quiénes son en cada lugar que tienen un corazón dispuesto a ayudar, a un corazón de paz, un corazón dispuesto a también inclusive escuchar su palabra. A Pablo le dijo lo siguiente en Hechos 18:9-10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal,
Y él dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba predicando aquí en este lugar, pues, ¿ok? Y Dios le dice que no se preocupara, que él tenía mucha gente ahí, pues. La bolsa, cuando dice no llevéis bolsa, era donde generalmente se guardaba el dinero, ¿ok? Allí era donde tenían el dinero, las monedas, pues básicamente, que era lo que se usaba en aquel entonces, lo llevaban, pues. Eso lo podemos ver en el ejemplo de Judas, en Juan 12:6 y en Juan 3:29, vemos que dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese algo a los pobres. O sea, ¿por qué? Porque en las bolsas es donde iban las monedas. En Juan 12:6 dice que Judas sustraía de la bolsa. Entonces, cuando le dice que no llevéis bolsa, lo que le está diciendo es que no lleven esa provisión de dinero. Ahora, imagínense hacer un viaje sin dinero o con muy poco dinero, con lo que pudieran cargar encima. Pues básicamente Cristo les está enseñando y le está dando una lección de confianza en Dios. Después les dice no llevar alforja, ni alforja, perdón. Y la alforja era donde se guardaban las provisiones, la comida. Allí llevaban las cosas que ellos llevaban, el pan o lo que ellos usaban para el camino. Entonces les está diciendo que no lleve esas provisiones. Al no llevar alforja, pues no llevarían comida y al tener poco dinero, ellos dependerían de Dios y de las personas generosas que le proveerían, pues. Entonces, es interesante cómo como Cristo, perdón, va instruyendo a sus apóstoles. Hoy es más difícil esto porque en aquel tiempo, pues, había una, una actividad milagrosa, maravillosa de parte de Cristo. Hoy en día, pues el que va a evangelizar, el que va a predicar, tiene que planificarse porque también eso es parte esencial de ser cristiano. Sin embargo, nunca debe pasar por alto lo que es confiar y entender que dependemos de Dios. El calzado, cuando le dice ni calzado, era indispensable y más en aquellos tiempos, que las personas caminaban largas distancias por varios días a pie, pues. El calzado generalmente no iba a durar mucho, ¿ok? Y el calzado era una sandalia que consistían en una suela gruesa y correas para amarrarlo al pie, pues, ¿ok? Cuando él le dice que no llevara calzado, pues es básicamente que no es que iban a ir descalzos, sino que se pusieran sus sandalias iniciales y con esa sandalia, con ese calzado, se fueran a la labor de predicar, no llevaran más repuestos. ¿Y eso qué implica? Que en el momento que se desgastaran, pues Dios los ayudaría de una manera u otra, o las personas los ayudarían. Y también nos viene eso a la mente, lo que pasó en el desierto, pues, que Dios nos dice en Deuteronomio 29:5, y dice, y yo os he traído 40 años en el desierto y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Entonces, básicamente, Cristo les estaba enseñando a los discípulos a confiar en Dios, a confiar en la providencia de Dios, a confiar en el cuidado de Dios por ellos a la hora de ir a predicar el Evangelio. También le dice a nadie saludéis por el camino. ¿Ok? Ellos tenían una gran misión, predicarle a las ovejas perdidas de Israel. Generalmente en la cultura oriental saludar implicaba quedarse, compartir, le daban agua para lavarse los pies y pasaban cierta cantidad de tiempo compartiendo con las personas, si eran conocidos, pues, sobre todo. ¿Ok? Entonces, básicamente le está diciendo, mira, no se detenga,
gastando el tiempo en esa especie de saludo que podía durar mucho tiempo dentro de las culturas orientales, ¿ok? Si ellos llegaban a encontrar algunos conocidos, que seguramente lo encontraron, pues no debían perder tiempo con ellos, visitándolos en su casa, atendiéndoles, compartiendo los alimentos y gozando de su hospitalidad, pues, porque el propósito de ellos era llevar el evangelio y era una premura, o sea, tenían que ser eficientes a la hora de predicar el evangelio a los perdidos de Israel, pues. Entonces, no quiere decir que ellos iban a andar por allí sin saludar directamente a las personas de una manera rápida, porque el siervo de Dios debe ser amable en todo y ellos también debían ser amables en todo, pues. Un siervo de Dios que es mal educado, que no saluda, que es mal encarado, pues difícilmente le podrá predicar a otro, porque va a conseguir el rechazo de las personas. Entonces, ellos debían saludar a los que iban a predicarle, o sea, a los que visitaban, a los pueblos que llegaban y a las casas, porque Cristo da instrucciones para las casas y da instrucciones para la ciudad donde llegaran. Si conseguían algún conocido, también lo podrían saludar, pero brevemente. El saludo que ellos debían dar cuando lo recibían o le prestaban atención en una casa era paz a esta casa, pues. Y eso era una oración que ellos dirigían a Dios y también al mismo tiempo una bendición que ellos anunciaban sobre esa casa si lo recibían, pues. El propósito era bendecir a ese hogar, ¿ok? Cuando dice paz a esta casa. Un ejemplo lo podemos ver en 1 Samuel 25, del 5 al 6. Dice, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subí a Carmel e id a Nabal, y él dice, saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz en ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Esto es el saludo, paz a esta casa, ¿ok? Era una costumbre judía, era una costumbre oriental, porque no solamente de los judíos, pues, y básicamente era desearle el bien a ese hogar, pues. Y David le instruyó a sus siervos que le dijeran eso a Nabal, como Cristo le instruyó a sus apóstoles y a los 70 en este caso, que también pronunciaran estas palabras para los que le recibieran. Entonces, ellos tenían que abarcar todas las ciudades que Cristo les había asignado. Y su propósito era predicar el evangelio, pero también sanar a los enfermos. Y debían ser eficientes con el tiempo. No debían descuidarse o enredarse de cosas que no era lo que Cristo les había dado. Entonces, esto era en sí, pues como dije, una oración corta y al mismo tiempo se pronunciaba una bendición. Era para la familia que recibía a los discípulos de Cristo. Y el hecho de que fuese expresada por los discípulos de Cristo implicaba que efectivamente Dios iba a bendecir a esa casa. Después dice Lucas 10 del 6 al 7, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, o sea, si no hay un hijo de paz, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, un hijo de paz es un hebraísmo que se usaba en aquel tiempo y básicamente era para describir a alguien inclinado a la paz, una persona pacífica. Hoy conocemos personas pacíficas y conocemos muchas personas conflictivas, dispuestas a recibir y a escuchar, pues. Eso lo vemos hoy, hay personas que uno les va a hablar y lo reciben de buena gana y uno puede conversar con ellos.
Hay otros que sencillamente no quieren hablar contigo, te insultan, te menosprecian o entran en un conflicto cuando tú estás hablando con ellos. Esas personas no son de paz, pero las personas pacíficas están dispuestas a recibir y a escuchar. ¿Por qué? Porque aman la paz. Son personas que aprecian, aman y estimulan la paz. Entonces, cuando dice hijo de paz, está hablando de aquellos que los recibían de buena gana, aquellos que estaban dispuestos a escucharlos, aquellos que estaban dispuestos a recibirlos. Entonces, ¿qué implica eso? Que si llegaban a una casa y conseguían a alguien conflictivo, a alguien que no amaba la paz, ellos no debían posar en esa casa, porque no solo les iba a estorbar, sino que les iba a causar otros inconvenientes. Entonces, en aquel entonces, hermano, la hospitalidad hacia los que venían de otras tierras, ¿ok? Era una costumbre oriental primordial en la antigüedad. Las personas tenían que ser y eran hospitalarios. Era una virtud que ellos poseían. Y todavía dicen que lo poseen, pues. Hay muchas historias, pues, de la hospitalidad de estas partes orientales. Recibían a los extraños con mucha amabilidad. ¿Pero quiénes? Personas de paz. Entonces, los discípulos, los 70, no debían sentirse incómodos porque estuviesen hospedándolo, porque le dieran de comer, porque le dieran de beber, porque estuviesen dependiendo prácticamente de una familia extraña. Pero tampoco podían ser exigentes o rechazar lo que se les ofreciera. Tenían que ser agradecidos, porque a través de esa familia Dios les estaba proveyendo. Entonces, ellos podían conseguir hijos pacíficos y también podía conseguir personas que no eran pacíficos. Generalmente tiene que ver con el padre o cabeza de familia, ya que los hijos ni la esposa podían recibir sin su consentimiento, pues. Entonces, cuando dice un hijo de paz, pues era básicamente si conseguían la cabeza de la familia, amaba la paz, era un hombre pacífico o, por el contrario, era un hombre conflictivo. También podrían conseguir la casa de una mujer que tal vez no tenía esposo, pues, una viuda, como le pasó al profeta, pero en cualquier caso, si amaban la paz, ellos debían llegar a esa casa. Y si no, pues si no había un hijo de paz, pues se volvería, ellos debían volverse, irse, pues. E inclusive la bendición que ellos habían pronunciado se volvía a ellos. Si no eran bien recibidos en esa casa o el padre de familia no era pacífico, la oración y la bendición que ellos habían pronunciado sobre esa casa se volverían otra vez a los discípulos. Esa casa no sería bendecida. ¿Por qué no sería bendecida? Porque no recibieron a los discípulos de Cristo. ¿Ok? Entonces, en este versículo dice, eh, ellos habían rechazado a los apóstoles, o sea, los que no eran de paz. Por tanto, rechazaron a Cristo y a Dios. ¿Quién los podría bendecir? Pues aquellos que no quieren o no querían recibir a los apóstoles y en este caso a los 70 discípulos. Si rechazaban a los enviados de Cristo, estaban rechazando a Cristo y estaban rechazando a Dios. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Este es un tema importante, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. Está hablando de los tiempos en que aún no existía la iglesia, ¿ok? Pero está diciendo que el obrero del evangelio es digno de su salario. El obrero que está trabajando en los asuntos del reino, en los asuntos de Cristo, llevando el evangelio de salvación, es digno de su salario. En este caso, dependía de las casas que le recibiesen, ¿ok? Porque esas fueron las instrucciones que Cristo le dio. Pero también debemos desarrollar este tema, hermanos, con respecto
a lo que son los obreros en la casa del Señor, en la iglesia del Señor y en el reino del Señor. Entonces, este es otro tema que debemos desarrollar en las iglesias locales. La responsabilidad que la Grey posee hacia sus predicadores, hacia aquellos que le dan el alimento espiritual, o para hacia el evangelista o aquellos que o aquel o aquellos que le han ayudado a crecer espiritualmente. Porque es un tema que no es entendido en la iglesia del Señor. Y es lamentable, hermano, porque muchos se molestan cuando se enteran que el evangelista está recibiendo salario. Muchos son los que piensan que no es justo, que no se lo merece. Pero si es un obrero de Dios, él es digno, es merecedor de recibir su salario. ¿Ok? En primera de Timoteo 5 del 17 al 18 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, es un tema que no se habla mucho en las iglesias locales. Y como dije, muchas veces vemos hermanos que sienten envidia. ¿Cuántos predicadores han tenido problemas graves en sus congregaciones cuando los hermanos se enteran que reciben salario, pero no se dan cuenta del trabajo, del esfuerzo, la dedicación que este hombre ha tenido para fortalecer a la iglesia, para hacer crecer a la Grey, pues? Y por otro lado, es una gran responsabilidad del evangelista o anciano recibir sostenimiento y no trabajar con esmero en las cosas del Señor. No está bien. No dedicarle tiempo al trabajo en el reino de Dios. Y eso también pasa, hermanos. Pero bueno, como no es el tema que quiero desarrollar, no voy a seguir ahondando en esto. Eh, También le dice que no pase, perdón, creo que me faltó esta parte, no os paséis de casa en casa. ¿Qué quería decir esto? No debían perder el tiempo yendo de casa en casa, ¿verdad? O sea, los hospedaban hoy en una casa, al día siguiente buscar otra casa y andar así, porque eso requería tiempo, pues. Básicamente, lo que les está diciendo es que si ellos eran recibidos en una casa, de allí debían hacer su trabajo en todo el pueblo o ciudad, pues. No quiere decir que no iban a visitar alguna casa para predicarles o sanar enfermos, pero no debían estar yendo a las casas para eh, conocer a las personas, para ser hospedados, para ser recibidos, sino que si en un lugar ya eran recibidos, de ahí empezaran a hacer sus trabajos, pues, que fuese como su centro de operaciones. ¿Ok? Entonces, ellos iban a predicar a las casas, pero no iban a buscar hospedaje en las casas ni alimento, porque ya ellos tenían un lugar donde le estaban dando la hospitalidad, pues. ¿Ok? Entonces era como utilizar esa casa donde habían sido recibidos en esa ciudad o en ese pueblo como un lugar estratégico. Después dice Lucas 10 del 8 al 9: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí ya entra, eh, primero está dando instrucción sobre la casa, ahora da instrucciones sobre la ciudad en general. ¿Okay? La ciudad en general podían tener dos posiciones cuando llegaban los discípulos de Cristo, en cuanto a recibir a los enviados de Jesús y oír el evangelio, aceptarlo o rechazarlo, pues. Y eso lo vemos que pasó mucho en la palabra del Señor, pues. ¿Ok?
Los pueblos podían rechazar o podían aceptar. Entonces, en este caso, da instrucciones sobre la ciudad en general y no sobre una casa. Todo lo que le ofrezca en la ciudad para alimentarse deben comerse. No es que tuviese que comerse toda la comida de la ciudad, ¿ok? No era la idea que estaba hablando Cristo acá, sino que no debían ser exigentes o selectivos en cuanto a qué comer. Ellos debían adaptarse a las costumbres del lugar en cuanto a alimentación, porque a veces puede ser que nosotros seamos exigentes y entonces lleguemos a un lugar que está siendo hospitalario con nosotros, que nos está brindando comida y empezamos a decir, no me gusta, no me agrada, no quiero comer eso. No está bien, pues. Entonces Cristo le dice a ellos, comed lo que se os ponga por delante. Por otro lado, ellos tenían que evitar, hermanos, también la gula, pues, o dar un mal ejemplo dentro del pueblo, pues, ¿ok? En Hechos 8, del 4 al 9, dice, y esto es como, vemos cómo Samaria recibió con gozo a Felipe, la predicación de Felipe. Hechos 8, del 4 al 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, la ciudad de Samaria recibió con gozo la predicación y las señales que Felipe hacía entre ellos. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de Iconio, Hechos 14, del 4 al 7, con respecto a Pablo y Bernabé. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, o sea, abandonaron la ciudad, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Ok? Entonces, Cristo le está dando una instrucción. Mira, si son bien recibidos en la ciudad, allí coman lo que le dé, sanen enfermos y predíquenle el reino a las personas. ¿Ok? Hay alimentos suculentos, por el contrario, hay alimentos humildes, tal vez poco apetecibles. Ellos debían comer todo lo que le pusieran por delante. Ellos no iban de fiesta o no iban de banquete. Ellos eran representantes, heraldos de Cristo, y debían comportarse como tal, anunciando su evangelio. Y debían ser ejemplo de humildad, sencillez, moderación y templanza. Porque nosotros debemos estar contentos con sustento y abrigo. Nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos provee. Y lo mismo le está enseñando Cristo a sus discípulos. Ellos debían ser agradecidos en todo. Y bueno, como dije anteriormente, tampoco debían caer en la glotonería o gula. Ellos iban a preparar a las personas para Jesús. No debían servir de tropiezo o obstáculo al trabajo del Señor, porque las personas empezarían a hablar mal de Él. Ellos debían sanar a los enfermos. Los milagros y prodigios pues confirmarían sus palabras, y ellos tenían que anunciar a las personas que el reino se había acercado. ¿En quién? En la persona de Jesús. Hoy en día no podemos sanar enfermos porque el don de sanidad ya no está en vigencia, pero sí podemos sanar las almas de las personas por medio de predicarles el evangelio, pues, porque el evangelio trae sanación, el evangelio trae salvación. Entonces, ¿qué hacía o cuál era el propósito de anunciarles que el reino se había acercado? Estimularlos, animarlos, exhortarlos a que buscaran a ese reino, a que se interesaran a querer saber más de ese reino. ¿Y en quién iban a buscar esa información? En Cristo Jesús. Hoy, pues nosotros tenemos
ya el reino está establecido, que es la iglesia. Pues. Ya nosotros predicamos un evangelio que tiene que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, como nos dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Ok? Si no creíste en vano. Y dice, porque primeramente os he enseñado, está hablando del evangelio, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Después dice en Lucas 10, del 10 al 11, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciba, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Instruyendo a sus discípulos, primero a que no se sorprenda si eran rechazados y qué debían hacer bajo esas circunstancias. ¿Ok? Eso nos sirve a nosotros también porque a veces hay personas que rechazan el mensaje, hay personas que quieren contender con nosotros y a veces algunos de nosotros podemos caer en estar discutiendo con las personas o estar insistiendo con la persona que no le interesa. Sencillamente ya uno tiene que dejar a las personas en su propio camino. Si ellos en alguna oportunidad le dan el chance a uno de predicarles nuevamente, pues ahí se les hablará. Si rechazan el mensaje y a los mensajeros, pues no debemos seguir insistiendo en entrar en contienda con ellos. Eso es lo que está diciendo Jesús. En cualquier ciudad donde estén y no reciban, no insistan, pues. No se pongan con las personas del lugar. Sencillamente, dice, saliendo por su calle, decía, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Se van y los deja tranquilos, pues, porque ya le anunciaron el reino, que el reino de Dios se había acercado. Ya ellos habían cumplido su labor de una manera, predicándole la palabra, pero sin hacer esas sanaciones o milagros. Entonces, esto era indicación de que ellos habían rechazado el mensaje y ellos mismos se están condenando por sus malas obras. Esto es lo que entendemos, hermano, porque la palabra nos enseña que las personas están condenadas en este momento, los que no obedecen el Evangelio, los que no quieren seguir a Dios. Y ellos pueden salir de esa condición es obedeciendo al Evangelio. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mira cómo lo dice, algo ya que está establecido. O sea, la persona si no cree, si no obedece, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesucristo en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, muy simple. Entonces, sacudirse el polvo de los pies, hermanos, era un gesto de rechazo. O sea, era como quitarse la responsabilidad de que ellos se perdieran porque ya los discípulos habían hecho su trabajo. Intentaron predicarles el evangelio, pero ellos no quisieron. En Antioquía de Pisidia, Hechos 13:46, nuevamente Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Notemos la secuencia y la similitud entre lo que Cristo hizo a los 70 con los 12 apóstoles y veamos aquí la similitud entre Pablo y Bernabé. Dos iban anunciando el evangelio y habían sido asignados por la iglesia. Perdón. Dice, hablando con denuedo, dijeron a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, de aquí nos volvemos a los gentiles. Y más adelante dice en el versículo 50 y 51, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas
y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, notemos la similitud, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, me faltó un pedazo ahí, pues, salieron de la ciudad, pues, llegaron a otro lugar. Pues. Entonces, debemos entender, hermanos, que ellos sencillamente, aunque rechazaran a los discípulos, ellos, sin embargo, a voz populi, en el caso de los 70, le predicaban que el reino de Dios se había acercado. Pablo ya les había dicho, les había anunciado la verdad del evangelio. Ellos no quisieron recibirlo. Entonces, esta porción de la palabra nos muestra cómo Cristo organiza a sus discípulos para una obra importante en aquel entonces, que debemos evaluar si es un ejemplo que nosotros deberíamos seguir, que si es un ejemplo que nosotros deberíamos considerar, que si es realmente indispensable organizar la evangelización al perdido, a las personas que no han escuchado de Cristo o que tal vez están torcidos, desviados en su falsa creencia. Entonces Jesús nos da un buen ejemplo de organización, de orden para llevar adelante la responsabilidad de predicar al perdido. Nuestro deber es llevar el evangelio. Si las personas lo aceptan, pues maravilloso, pero la mayoría nos rechazan y rechazan el evangelio. Pero lo importante es que hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Ellos, como nosotros, somos enviados a predicar. Ellos, estoy hablando de los 70, como nosotros somos enviados a predicar, a buscar el perdido. Nosotros debemos cumplir nuestra parte, aunque nos rechace. Esta porción de la escritura que hemos estudiado en estos dos lecciones debe servir para ancianos, evangelistas, para evaluar cuán serios están tomando la predicación del evangelio al perdido. Y también para los miembros de la iglesia, que deben evaluar y animar a sus líderes a que deben hacer esa labor de una manera u otra. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por la atención. Me disculpan las interrupciones por la tos. Espero que la lección les haya sido de utilidad. Y bueno, gracias al hermano Manuel por invitarme y a todos los que están aquí presentes por acompañarnos. Dios le bendiga, hermano Manuel.